we sail a little bit high. Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica. En nuestro ciclo 2, el nivel 5 de nuestra escuela, y esta es la lección número 2 acerca del carácter distintivo del discípulo de Jesucristo. Este es el estudio basado en Mateo capítulo 5 del 3 al 10 en esto que hemos llamado el Sermón del Monte, o que llamó el Señor el Sermón del Monte. Aquí tendremos una enseñanza central, que es: los discípulos de Jesús se distinguen por su conducta. Los objetivos es: al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de redactar con sus propias palabras la enseñanza central de Mateo 5, 3 al 10, valorar el carácter del discípulo de Jesucristo a la luz de Mateo 5, 3 al 10, redactar dos principios por lo menos derivados de Mateo 5 a 3, y sugerir dos maneras como se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mateo 5, 3 al 10, y evaluar su vida como discípulo de Jesús a la luz de Mateo 5, 3 al 10. Asumir el compromiso de mejorar su vida como discípulo de Jesucristo. Y bueno, vamos a leer un poco de lo que es el texto de Mateo 5, 3 al 10, que lo conocemos como las bienaventuranzas. Mateo 5, 3 al 10 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Bueno, les damos la bienvenida y continuamos. Continuamos con esto, que es un resumen del análisis de Mateo 5, 3 al 10. En Mateo 5, 3 al 10 se presentan 8 afirmaciones de Jesús conocidas como las bienaventuranzas. Mediante estas, Jesús dice quiénes son las personas dichosas, y no son precisamente aquellas que la sociedad considera como tales, porque tienen bienes terrenales o alguna posición social, sino aquellas que valientemente asumen la conducta correcta ante Dios y ante sus semejantes, aunque tal decisión implique sacrificios personales. Los planteamientos del texto son paradójicos, y la dicha de la cual habla solo puede ser real en aquellos que encuentran a Jesús como su esperanza. En medio del mundo de injusticias y desesperanzas, la enseñanza de Jesús en estos versículos hablan de un carácter firme, y es el carácter del discípulo, el cual se revela en las actitudes que asumen la vida tanto ante Dios como ante sus semejantes, en medio de las adversidades a las que es sometido por causa de su fe. Pero en medio de la adversidad, el discípulo es dichoso porque Dios lo recompensa. En Mateo 5, 3 al 10 se presenta un resumen del estilo de vida de aquellos que asumen el compromiso de seguir a Jesucristo. En ellos se han encarnado los distintivos del reino de Dios. A través del texto se encuentra una progresión de la vida del discípulo que lo lleva desde el nacimiento como cristiano hasta la vida plena en Jesucristo. El texto muestra que el discípulo de Jesucristo tiene que ser antes de poder hacer. En otras palabras, es necesario ser cristiano antes de pretender hacer las obras de un cristiano. Continuamos. Bueno, y miremos algo de lo que es el análisis y comentarios de Mateo 5, 3 al 10. Como se ha observado, las bienaventuranzas se presentan como una poesía con 2 estrofas de 4 versos cada una. Bien, puede decirse que la primera estrofa básicamente describe al ser humano delante de Dios, y la segunda la describe frente a su prójimo. En cierto modo, los primeros 4 versos hablan acerca de los cambios continuos del discípulo, que tiene su punto de partida en el nuevo nacimiento y se conduce por el camino de la obediencia, mientras que los 4 últimos hablan más acerca de la práctica cristiana en el día a día de quienes han decidido seguir a Jesús. Igual que en los 10 mandamientos, la primera parte de las bienaventuranzas apuntan hacia nuestra relación con Dios, y la segunda a nuestra relación con el prójimo. En este sentido, las bienaventuranzas abarcan el primero y el segundo de los mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Continuamos. Bueno, y miremos un poco de la estructura de Mateo 5, 3 al 10. Mateo, según la Nueva Versión Internacional, 5, 3 al 10 están redactados en 8 oraciones. Cada oración tiene una cláusula independiente y una subordinada, excepto el verso 6, que tiene 2 cláusulas coordinadas y una subordinada.
Aún así, todavía se puede decir que este texto se presenta en 8 afirmaciones, cada una de las cuales se sustenta en una razón. Por causa de la estructura del texto, es difícil encontrar una afirmación principal alrededor de la que giren las demás. Redactado en forma de poesía, el texto presenta una serie de versos que parecen agruparse en 2 estrofas, del verso 3 al 6 y del verso 7 al 10. Parece pues que es necesario redactar una declaración que incluya las 8 afirmaciones del párrafo. Bien puede redactarse algo como lo siguiente: los discípulos de Jesús se distinguen por su conducta. Aunque el texto se expresa en la forma de una poesía, de todos modos se puede hablar de afirmaciones. Las afirmaciones del texto serían las siguientes. La primera estrofa sería del verso 3 al 6 y son dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que buscan la justicia. Y la segunda estrofa sería: dichosos los compasivos, los de limpio corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia. Unas versiones extienden el párrafo hasta el verso 12, pero parece mejor tratar el verso 11 y 12 como un párrafo aparte. ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios. Del verso 3 al 10 se usa los que, pero cuando se llega al verso 11 y 12 se usa el pronombre personal ustedes. Las cláusulas coordinadas del verso 10 pueden reducirse a una sola: dichosos los que buscan la justicia. Aparentemente el texto se presenta como un paralelismo sintético en el cual el segundo verso define con mayor claridad el primero, como ya lo habíamos estudiado antes en clase. Por lo menos es claro que el segundo verso expresa la razón del primero. El texto no presenta exactamente un argumento, sino una sucesión de afirmaciones respecto a una persona que es dichosa. Como se ha sugerido, todo el texto se presenta en la forma de poesía, en 2 estrofas, 4 versos cada una. La primera hace hincapié en la relación del discípulo con Dios, mientras que la segunda pone énfasis en la relación del discípulo con su prójimo. Así que el contenido del texto se puede expresar de la siguiente manera, más o menos. Un título que sería: los discípulos de Jesús se distinguen por su conducta. Las actitudes del discípulo ante Dios, que serían del verso 3 al 6. Los discípulos reconocen su necesidad espiritual, o sea, los pobres de espíritu. Los discípulos sienten dolor, tristeza por su pecado, los que lloran. El discípulo se humilla delante de Dios y confiesa sus pecados. Los mansos, el discípulo busca la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Y una segunda que sería las actitudes del discípulo, que sería del verso 7 al 10. El discípulo muestra compasión ante el necesitado, es capaz de perdonar y servir. El discípulo muestra sinceridad ante el prójimo y ante Dios, es transparente. El discípulo muestra sinceridad ante el prójimo y ante Dios, es transparente de nuevo. El discípulo busca vivir en armonía con su prójimo, trabajar por la paz y vivir para ello. El discípulo hace impacto con su vida, dejando huella en el verso 10. Aunque según el verso 1 y 2 Jesús estaba hablando a sus discípulos, las 8 afirmaciones del texto se presentan de manera impersonal. Es decir, no se dirigen a una persona en particular. El texto sencillamente dice: dichosos los que. Aparentemente Jesús no se dirige de manera directa a los discípulos, aunque sí está hablando con ellos acerca de los fundamentos básicos sobre los cuales se edifica el discipulado del reino de Dios. Se nota que hay una diferencia entre los versos 3 y 10, del 3 al 10 y el 11 y el 12. En los primeros se usa una frase los que, pero cuando llega al uso del pronombre personal ustedes se refiere a otra cosa. La enseñanza de Jesús presenta en estos 8 versículos no dones, sino características de los discípulos. No constituye 8 personas distintas, sino una persona con 8 cualidades. No pertenece a un grupo reducido, sino a toda la comunidad de discípulos. En esencia, no es asunto de cómo se siente el discípulo, sino cómo es el discípulo. En otras palabras, no es cuestión de emoción, sino de convicciones. Ni es apariencia y sí es esencia. Continuamos y miremos un poquitico de cómo se desarrollan estos conceptos a través del texto. Las subdivisiones presentan en el bosquejo del texto dan la pauta para comprender el mensaje de Jesús que quiere comunicar a sus discípulos, tanto aquellos que lo oyeron por primera vez como los que hoy siguen escuchando su voz a través de la palabra de Dios. Hemos dicho que la primera parte del texto habla acerca de los cambios continuos del discípulo que tiene su punto de partida en el nuevo nacimiento, hasta tomar el camino de la obediencia a Dios. En efecto, esta parte del texto muestra que el discípulo es aquel que reconoce su necesidad espiritual, siente dolor por su pecado, se humilla ante Dios y busca ansiosamente la justicia. La primera parte del texto hace hincapié en la relación del discípulo con Dios, como lo miramos del verso
3 al 6, como se ve a través de cada una de las afirmaciones del texto. En primer lugar, a través de este texto Jesús enseña que los discípulos deben reconocer su necesidad espiritual delante de Dios. Es lo que dice el verso 3. Este es el punto de partida para la buena relación con Dios. Aunque por lo general el ser humano piensa que no necesita a Dios, que Él solo puede labrarse un destino feliz, la palabra de Dios indica que esta es una ilusión, una visión equivocada. La expresión los pobres en espíritu en el verso 3 habla de la incapacidad del ser humano para vivir a plenitud sin Dios en este mundo. Nada puede hacer el ser humano por sí solo para establecer una buena relación con Dios, así que necesita renunciar a sus pretensiones de capacidad y fuerza para vivir sin Dios. Necesita reconocer su necesidad de Dios. La felicidad consiste precisamente en que el reino de los cielos está al alcance de quienes asumen esta conducta de dependencia de Dios. La segunda cosa que el texto dice referente a la relación con Dios es que el discípulo tiene que sentir el dolor, la tristeza de su pecado. Eso lo dice el verso 4. La expresión de los que lloran habla de aquellos que son conscientes del efecto del pecado en su vida, que son conscientes de su bancarrota espiritual. En realidad el texto no dice exactamente por qué lloran esas personas. Bien puede ser que lloran por la realidad circundante donde se refleja el pecado y sus terribles consecuencias. Lloran al ver un mundo guiado por valores torcidos, en abierta oposición a los valores del reino de Dios. Lloran porque ven delante un mundo que solo promete un futuro triste, lleno de desesperanza y desgracia. Se puede decir con cierto fundamento que estos que lloran lo hacen por el reconocimiento de la realidad personal de su mala situación espiritual. Por una parte se dan cuenta de su condición de pecadores que necesitan solo un Salvador, sino también un intercesor. Por otra parte se dan cuenta del dolor y el sufrimiento que causa vivir contra la corriente de un mundo que ha dado la espalda a Dios. Los que siguen a Jesús tienen aflicción en este mundo, pero Él les promete su paz. Así que los que lloran serán consolados. En este mundo hay llanto y dolor, pero los que siguen a Jesucristo reciben consolación, y no se trata solo de una promesa para el futuro, sino que ahora mismo son consolados porque el Consolador está con ellos y en ellos. El proyecto de la vida sin Dios ha sido la tendencia humana desde el principio. Pero hoy más que nunca, en la sociedad posmoderna, este concepto se ha acentuado. Por supuesto, ahora se disfraza y las personas no pareciera que asumen la vida de espaldas a Dios porque se habla mucho de Él. En realidad, el ser humano hoy suplanta a Dios y se erige como Él mismo, como si Él mismo fuese el Dios. Y a lo menos cree que está en camino a llegar a serlo. En el fondo, esta es otra manera de decir que no necesita a Dios. La tercera cosa que el texto enseña referente a la relación con Dios es que el discípulo se humilla delante de Él, verso 5. Los mansos, los que son mansos, los que son humildes, son aquellas personas que se someten a Dios con esa humildad que proviene de Dios. La mansedumbre es la sumisión a la voluntad de Dios, es decir, la disposición para obedecer lo que Él exige. Los mansos, los humildes son las personas que están dispuestas a dejar que Dios moldee su carácter, que cambie tanto su manera de pensar como de actuar. El ejemplo por excelencia de la mansedumbre o humildad se encuentra en Jesús, en Mateo 11:29. Por lo tanto, no es mucho pedir que sus discípulos sigan el mismo camino. Los mansos, los humildes heredarán la tierra, es decir, no quedarán sin una recompensa. Pero es claro que no se trata de humillación delante del prójimo, sino delante de Dios en este caso. El cuarto asunto en el texto enseña referente a la relación con Dios es que el discípulo busca la justicia de Él, el verso 6. Se escribe aquí la absoluta dependencia de Dios que asume el discípulo, lo cual implica obediencia a Él. Las expresiones figuradas hambre y sed así lo revelan, pues la persona que tiene hambre y sed se encuentran en el límite de su resistencia y capacidad para actuar. El discípulo se da cuenta que necesita siempre a Dios. La expresión los que tienen hambre y sed de justicia indican el deseo por la paz y el completo bienestar, la salud en las relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Justicia es el contexto de este discurso y se asocia sobre todo a la obediencia a la palabra de Dios. Por supuesto, esto tiene una diversidad de implicaciones. Así que este concepto se desarrolla de diferentes maneras del discurso en el cual se hace hincapié en la vida moldeada a los principios de la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Continuamos.
Bueno, y seguimos mirando aquí la segunda parte del texto, de los versos 7 al 10, que se dan hincapié en la relación del discípulo con su prójimo, como se va a través de cada una de las afirmaciones de este texto. En primer lugar, el texto enseña que el discípulo debe tener compasión por los necesitados, dice el verso 7. Con esta afirmación el texto se enfoca hacia un rumbo diferente. Ya no se trata de la relación con Dios, aunque ciertamente esta tiene que seguir en pie, sino de la relación con el prójimo. La compasión por los necesitados indica que el discípulo es capaz de perdonar y servir al prójimo en sus necesidades. Como se verá más adelante, a través de todo el discurso se revela la conducta del discípulo caracterizada por la compasión y el perdón. Los que son compasivos, dice Jesús, serán tratados con compasión. En efecto, en este discurso Jesús dice que el discípulo debe actuar como quiere que los demás actúen con él, en el verso 7-12. Y debe perdonar para ser perdonado, como dice el capítulo 6, versos 14 y 15. En segundo lugar, en la relación con el prójimo, el texto enseña que el discípulo debe tener una actitud sincera y transparente, no solamente ante Dios, sino ante el prójimo. La expresión los limpios de corazón tiene que ver con la integridad de la persona, lo cual se revela en su carácter y sus acciones. En cierto modo, los de limpio corazón se contrastan con los rituales externos que seguían los fariseos, a quienes Jesús llamaba hipócritas. Los discípulos, por el contrario, son transparentes, no tienen una doble vida y son sinceros ante los demás. Hay la tendencia a pensar que la mansedumbre refleja el carácter de una persona tonta, pero no es así, sino que se trata de una persona despierta, consciente de su realidad y de su necesidad de atender la voz de Dios. Los de limpio corazón, dice Jesús, verán a Dios. Más adelante, en el discurso se presenta una situación hipotéticamente en la cual se busca que haya justicia y equidad. Antes de pretender acercarse a Dios en adoración, es necesario acercarse al prójimo en humillación, con toda franqueza para arreglar las diferencias. El cristiano debe ser transparente tanto delante de Dios como delante de sus semejantes. En tercer lugar, en la relación con el prójimo, el texto enseña que el discípulo debe buscar la reconciliación. Dicho de otro modo, el discípulo debe vivir en armonía con su prójimo, verso 9. La expresión "los que trabajan por la paz" en la Nueva Versión Internacional nos habla de esa pasividad, no nos habla de una pasividad, sino de una actividad. Habla de una persona que trabaja para que haya bienestar, para que hayan sanas relaciones, por supuesto, para que haya paz en un mundo cargado de injusticias y conflictos. Es necesario trabajar para lograrla, y esto pasa por el camino de la justicia. Jesús dice que el discípulo es un trabajador por la paz. El discípulo trabaja para que las personas tengan sanas relaciones de concordia, no solo con Dios, sino también entre ellas mismas. Los discípulos trabajan por la reconciliación y por la paz. Hacer esto es seguir los pasos de Jesús, pues Él es el príncipe de paz. Y último, en cuarto lugar, el texto enseña que en lo referente a la relación con el prójimo, el discípulo debe hacer impacto en la sociedad. Verso 10. Los verdaderos discípulos no pasan desapercibidos, para bien o para mal. De quienes los rodean, los discípulos hacen impacto y por eso son perseguidos. Jesús dice que son dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, por asumir la obediencia a la palabra de Dios. Algo de esta bienaventuranza se repite en el verso 11. Esto indica que los verdaderos discípulos hacen impacto con su estilo de vida, su conducta. Dejan huella en la sociedad, no pasan desapercibidos. La vida de los discípulos llega a ser conflictiva para los que no siguen a Jesús. En verdad, las virtudes magnificadas por Jesús en las bienaventuranzas no eran estimadas por la gente en su día y tampoco lo son hoy. La iglesia y el mundo siguen sistemas de valores irreconciliables, siguen caminos opuestos, por tanto habrá persecución para aquellos que traten de penetrar con la justicia a un mundo lleno de injusticia. Continuamos. Hoy hay algunas reflexiones acerca de cómo podemos aplicar estos versos del 3 al 10 de Mateo 5. Y bueno, es que habrán multitud, pero queremos sugerir algunas. En primer lugar, es importante reflexionar acerca de nuestra relación con Dios. ¿Es franca nuestra relación con Dios, con el Señor? Todos necesitamos ser dependientes de Dios para satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales. Algunas personas piensan que obtener cosas materiales o posición social es suficiente para sentirse bien, pero esto no es cierto. Porque el ser humano tiene necesidades espirituales.
Estas tienen que ver con el convencimiento de la paz interior y de la esperanza permanente en un Dios que nos puede dar lo que necesitamos. Otra parte que es importante que usted reflexione es que ningún ser humano es perfecto. Todos cometemos errores y tenemos debilidades. Pero ¿qué hace el cristiano que sea diferente del resto de la gente? Es su disposición permanente para aceptar sus fallas, postrarse humildemente ante Dios y pedirle perdón por estas fallas. El cristiano se presenta ante Dios con el ardiente deseo de no repetir las actitudes y conductas que sabe que están mal a los ojos de Dios y que los aleja de su justicia. Es decir, lo alejan de una vida recta que demuestra obediencia a la palabra de Dios. Como una tercera sugerencia, no basta con leer y conocer lo que la Biblia dice, hay que hacer lo que ella enseña. Mucha gente cree que basta con cumplir ciertos mandamientos tales como no robar, no matar y no hacer el mal al prójimo para vivir en obediencia a Dios. Pero sabemos que la Biblia es mucho más que una lista de prohibiciones que se debe cumplir al pie de la letra. Los consejos de la Biblia no son solo de dejar de hacer ciertas cosas, sino que abunden consejos que invitan a hacer cosas buenas que contribuyan a la buena relación con Dios y con el prójimo. En segundo lugar, es importante revisar también la relación con nuestro prójimo, como mirábamos antes de estos, con la relación con Dios, ahora con el prójimo, especialmente en lo que concierne a nuestro servicio a ello. Los seguidores de Jesucristo sin duda alguna no pueden ser indiferentes a los sufrimientos ni a las necesidades de quienes pasan por una situación dolorosa o de escasez. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque las vio desamparadas. Los discípulos seguimos a Jesús y hacemos lo que Jesús hace. Una segunda sugerencia: hay creyentes que parecen muy espirituales y pacíficos, pero solo basta que les sobrevenga una situación de tensión con otros para que se revele su comportamiento hostil y discriminatorio. ¿Cómo evalúa usted su dominio propio, su tolerancia hacia los demás, su paciencia, su humildad? Medite sobre los cambios que va a hacer en estas áreas y evidéncielo porque la Biblia lo enseña que debemos ser discípulos verdaderos. El discípulo se caracteriza por ser un pacificador. Por supuesto, las relaciones personales en cualquier nivel son propensas a romperse, normal. Revise su vida en este sentido. Tal vez usted ha estado en enemistad con otra persona. La relación se ha roto y es necesario la reconciliación. Por tanto, reflexione lo que puede hacer durante esta semana para mejorar algunas de estas dos cosas, o su relación con Dios o su relación con los demás. Y piense en sus hermanos y piense en Dios cuando desarrolle esta reflexión. Es un gusto para mí haber podido acompañarles en esto que es el tema número 2 del Sermón del Monte. Es un gusto, nos vemos pronto. Chao.